Bueno, buenas noches. Primero, gracias a todos. Hay que ir a las chapas acá porque en 10 minutos... Bueno, tenemos que ir a las chapas. Primero, agradecerles a todos la presencia, agradecerle a Hernán Barbero, a Alicia Falconi, a Paula Polich, de todo lo que han trabajado aquí. Y lo que me gustaría también agradecer es al resto de los oradores que saben del tema. O sea que lo mío va a ser casi una anécdota, pero me busqué un montón de datos que eran muy interesantes, los escribí. Confieso que no los estudié, no alcancé, pero me parecía que eran muy buenos para tenerlos en cuenta y que sea un mensaje institucional, de lo que, no de lo que pensamos los arquitectos, porque no me puedo hacer cargo del pensamiento de todos, pero sí que creo que coincidimos en muchas cosas. La primera, decir que la buena arquitectura es y fue siempre sustentable, entendiendo como sustentable todo aquello que se sustenta y se puede defender por razones propias. Lo que variaron fueron esas razones. Las ciudades cambiaron, se hicieron un problema y encontré un montón de datos que eran muy buenos, desde la poca densidad de nuestras ciudades, de ese crecimiento horizontal que dificulta llevar las infraestructuras, de un aumento del consumo eléctrico entre el 8 al 12% anual. Los simples pilotos de los artefactos de gas consumen en nuestro país 3,5 millones de metros cúbicos por día, simplemente porque no tenemos una legislación que lo cambie. En la ciudad de Neuquén y en la mayoría de nuestras ciudades del Alto Valle, regamos, lavamos el auto y las plantas con agua potable. Las aislaciones de muros, de techos, de distintas envolventes nos reducirían los costos del consumo de energía en más de un 50% en muchísimos de los casos. Esos indicadores deberían ser parte de los indicadores urbanos que nosotros con los cuales tenemos que proyectar. Los líquidos cloacales, por ejemplo, que nosotros tratamos, del 100%, más del 50% son aguas grises no contaminadas que por lo menos merecerían otro tipo de tratamiento. En uno de los lugares como Neuquén de más radiación solar, no tenemos, por ejemplo, placas solares para los edificios en altura o edificios públicos que por lo menos alimenten las zonas comunes o las circulaciones. Ni hablar de termosolares que puedan reducir el consumo de gas de una caldera en aumentar el agua. Hay muchísimas medidas y muchísimas de estas razones que podíamos tomar y que podíamos considerar que son las que nos cambiaron y las que nos modificaron para que entendamos la sustentabilidad desde otro lado. Y acá hay algo que sí queríamos marcar de la palabra sostenibilidad, los desarrollos sostenibles, que si bien lo sostenible puede ser entendido como un sinónimo de sustentabilidad, lo sostenible es algo que se sostiene por sí mismo sin ayuda exterior. Y me parece que es importante que nosotros hablemos de lo sostenible, porque lo sostenible nos ata al lugar, nos ata al clima, nos ata a ciertas condiciones que son propias y locales del lugar. Hasta el planeamiento, pensarlo a modo regional es absolutamente necesario y con un montón de actores que no seamos solo los arquitectos. Tener una mesa donde podamos empezar a debatir estos temas. Y en realidad, una de las cosas que me quería referir era más a nosotros, a los arquitectos y al colegio como institución. Todo este debate, todo este cambio, más allá de las ordenanzas, de la voluntad política que la tienen absolutamente tanto el partido provincial como el municipio, tiene que provenir de cambios de paradigma de nuestro pensamiento. El cambio empieza siendo individual y luego lo vamos a trasladar a lo colectivo, pero absolutamente es necesario que nos hagamos cargo de todo ese tipo de cosas. Yo estaba buscando unos datos que me parecieron muy interesantes, que eran en la ciudad de Neuquén. De promedio, estos últimos años hicieron 280.000 metros cuadrados por año. Si usted calcula un valor promedio de $1.000 el metro cuadrado, la industria de la construcción vuelca en la ciudad de Neuquén entre 12 a 15 millones de dólares quincenales en manos de obra y materiales. El 80% de esos metros cuadrados pasa por el Colegio de Arquitectos, lo cual nos hace responsables de muchas cosas y nos convierte en algo más que actores de reparto. Estamos involucrados en muchas de estas cosas y de la economía local. Sin embargo, fíjense que también encontré
que en Argentina, Neuquén sobrepasa estos índices. La industria de la construcción es la responsable del 40% de la demanda de energía, del 25% de las emisiones de CO2, del 50% de los residuos sólidos generados. O sea, hacemos el 50% de la basura sólida de Neuquén. El 20% del agua de Neuquén la consumimos con la construcción. El 30% de la polución aérea y el 35% de la polución térmica. Es una industria que, si bien es muy fuerte, es insostenible. ¿Por qué? Porque tenemos irremediablemente arquitectos, ingenieros, técnicos, especialistas, empresas, empezar a ver y a descubrir otras formas de generar ciudad, otras formas de construir, otros sistemas constructivos que impliquen absolutamente todo lo social que significa la educación de estos sectores que proveen, por ejemplo, la mano de obra. Pero tenemos, digamos, que involucrarnos y poner como una condición sine qua non de todo, absolutamente, los proyectos, la sostenibilidad de lo que nosotros hacemos, encontrar otras formas de habitar. En esto debemos debatir, debemos generar capacitaciones, debemos generar un montón de cosas. Por ejemplo, mañana empiezo un curso con el ingeniero Sorab y me parece que es importante, o sea, que empezamos a aprender estas cosas, que empecemos a capacitarnos para generar ese cambio, que ese cambio ineludiblemente empieza a pasar por nuestra mentalidad, por nuestro posicionamiento. Y esta necesidad de un mundo en evolución nos exige a nosotros que seamos parte del mismo y que podamos generar de esa manera ciudades más amables. ¿Qué es la ciudad? En muchos casos, como el mío, donde nací, pero en la mayoría de nosotros, obviamente, que es donde vivimos. Y donde viven nuestros hijos, vivirán nuestros nietos, y creo que merecemos el generar algo mejor. Y como para cerrar, lo que quería decir era, con una frase del arquitecto César Naselli, que falleció hace poco, cordobés, que él decía que desde nuestra disciplina y desde el proyecto debemos buscarle posibilidades a la realidad para darle la oportunidad que la misma cambie y mejore. Nada más.